Kevin de Rally for Jesus se presenta. Me gusta compartir los pensamientos que Dios pone en mi corazón al despertar. Y esta mañana me desperté pensando en un versículo en particular, en realidad en varios versículos. Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 10. ¿Lo leemos juntos? Mateo 10:37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no lleva su propia cruz y me sigue no es digno de tenerme como guía. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Y estaba pensando en cómo se aplicaba eso en nuestra vida diaria. A menudo decimos el Padre Nuestro, ya sabes, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, con fe. Pero muchos de nosotros luchamos diariamente con el deseo de que nuestra voluntad se haga realidad. No hay nada de malo en que se cumpla nuestra voluntad siempre que esté en sintonía con la voluntad de Dios. Y a veces necesitamos tomar una decisión. Dios nos permite entrar en esas situaciones complejas donde o vamos a insistir en nuestra propia voluntad, o vamos a estar ahí porque realmente queremos que se realice la voluntad de Dios. ¿Sabes que para eso fuimos creados, para tener comunión con el Señor? Y sabes, hay otro versículo. Estaba pensando que eso tiene que ver con eso. Jesús también enseñó, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser verdaderamente mi discípulo. Y esta enseñanza está profundamente relacionada con el compromiso necesario. ¿Sabes si nuestra voluntad es tan sumamente importante que sentimos que debemos tener esto o aquello y no podemos soltarlo fácilmente? Entonces no podemos ser discípulos de Jesucristo. Solo buscamos ser sinceros y hacer lo que deseamos. No deseamos realmente la voluntad de Dios. Las Escrituras nos dicen que no seamos necios, sino que entendamos cuál es la voluntad del Señor. Entonces el Señor nos mostrará cuál es su voluntad, si estamos dispuestos a obedecerla y si realmente queremos la voluntad de Dios. Ya sabes, llega un momento en que, como Jesús, cuando él oraba, ya sabes, le estaba pidiendo al Padre que, si era posible, pasara de él esta copa. Pero él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. En eso ocurre lo contrario. ¿Sabes? Satanás realmente quería cumplir con su propia voluntad. Encontramos en Isaías capítulo 14, empezando en el versículo 13. Porque dijiste en tu corazón, con gran arrogancia, subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré también en el monte de la congregación, en los lejanos confines del norte. ¿Ascenderé sobre las alturas de las nubes? Seré como el Altísimo. Así que vemos que la voluntad de Satanás iba en contra de la voluntad de Dios. Él quería ser Dios. Él quería ser adorado. Y cuando él le dijo a Jesús que le daría todo si se postraba y le adoraba, Jesús dijo, está escrito, al Señor tu Dios servirás y a Él solamente servirás. Él le dijo, apártate de mí. Por eso debemos decidir. ¿Va a ser como Satanás? Haré lo que quiero hacer, lo haré sin dudar. ¿O será, Señor, que se haga siempre tu voluntad en mi vida y en mi camino? Y deseo tu voluntad más que nada en este mundo, aunque a veces entre en conflicto con mi propia voluntad. Entonces creo que cuando finalmente lleguemos a ese crucial punto, habremos alcanzado el momento en que Jesús dijo que quien no renuncie a todo lo que tiene en su totalidad no podrá ser verdaderamente mi discípulo. Si todavía estás aferrándote a algo del pasado, eso que tú deseas tener en tu vida y que Dios ha decidido que no tengas, debes dejar eso ir de verdad si realmente quieres ser un discípulo de Jesús y seguirlo fielmente. Jesús quiere salvarnos de nuestros pecados, pero como bien sabes, también desea que nos arrepintamos sinceramente y que hagamos de Él el Señor absoluto de nuestra vida. Ese significativo cambio ocurre cuando decidimos ceder nuestra voluntad a la suya con fe y entrega plena. Así podemos ser verdaderamente sus discípulos. Sabes, es realmente muy importante que entendamos bien esto, para no engañarnos a nosotros mismos en ningún momento. No es un Dios que se adapta y se acomoda a lo que decimos, sino que exige una sumisión completa y total al señorío soberano de Jesucristo nuestro Salvador. De hecho, Él dijo que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Entonces, no nos engañemos pensando que estamos logrando que se cumpla nuestra voluntad y que Dios se ajuste a la nuestra, en lugar de simplemente someternos a la suya. Recordamos a Saúl, a quien Dios le ordenó que entrara y destruyera todo, pero Saúl guardó parte de ello para sí mismo. Y trató de poner como excusa que solo los guardó para poder sacrificarlos al Señor. Y Samuel, el profeta, lo reprendió y dijo: obedecer es mejor que el sacrificio, y escuchar es mejor que la gordura de los carneros. Y sabes, esa misma idea ha estado presente en nuestra cultura por mucho tiempo. Claro, haré parte de lo que Dios dice y ordena, pero esta parte en particular no la voy a hacer. Regresas a tu propia voluntad, no a la de Dios. Entonces, pidamos con fervor al Señor que nos ayude a caminar siempre en el Espíritu y a hacer todo lo que realmente le agrada. Me deleito en hacer tu voluntad, está escrito acerca de mí en el volumen del libro. Jesús dijo: disfrutemos juntos en hacer la voluntad del Señor y confiemos plenamente en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia, sino reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus senderos. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te bendiga, te guarde, muestre su rostro, tenga misericordia y te dé paz.